Quiero hablarle de usar la fe. Diga conmigo, usar la fe. Porque los desafíos en Dios requieren fe. Todo en Dios requiere fe, y cuando miramos la palabra escrita, como que no va de acuerdo a lo que nosotros humanamente pensaríamos que es lo mejor o que es lo más correcto. Sin embargo, aquí en este capítulo 17 dice la Biblia que habría una hambre, dice el versículo 1, que estaba Elías Tisbita y él dijo: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces Israel se va a enfrentar a una escasez, se va a enfrentar a una sequedad donde Dios quiere limpiarlos, Dios quiere que se decidan por Él, porque Israel está vacilando entre dos pensamientos. Cuando Elías va con los profetas de Baal y los líderes de Israel, e Israel mismo le dice: ¿hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sigan a Dios, y si Baal es Dios, sigan a Baal, pero no estén vacilando entre dos pensamientos. Y entonces el propósito de Dios es limpiarlos. Diga conmigo, limpiarlos. Y entonces Elías tiene una comisión de parte de Dios, y la comisión de parte de Dios no es exaltar a Elías, no es ni siquiera que Elías fuera un gran siervo de Dios, no. La comisión de Dios en Elías era que se llevara a cabo el propósito de Dios, limpiar a Israel, decidir a Israel, y que el pueblo volteara hacia Dios, volteara hacia Dios. Dice el versículo 2 que vino a Elías la palabra del Señor y le dice: sal de aquí, dirígete hacia al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Entonces ahí está la comisión del Señor. Pero el versículo 6 dice que le dice el Señor que, bueno, versículo 5, que Él hizo como Dios le había dicho. Versículo 6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Entonces ahí está el sustento de Dios para su pueblo, para sus siervos. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Amén. Servidores del Señor, servidores de Dios. Y al ser servidores de Dios, nosotros tenemos obviamente la protección de Dios, la provisión de Dios, la provisión sobrenatural. Quiere decir que la escasez y la sequedad es para el mundo. Diga conmigo, es para el mundo. Es para el que no ha decidido en su corazón todavía servir a Dios, o para aquel que está vacilando entre dos pensamientos, porque desafortunadamente la gente se enfrenta a eso, a dos pensamientos. La gente pasa muchos problemas en la vida, muchos problemas. Y estoy hablando de que allá afuera haya gente necesitada, haya gente que las cosas no le han salido como ellos quisieran que le salieran. Y las razones pueden ser muchas, pero una de las razones puede ser porque no han decidido en su corazón. Quizás son pueblo de Dios. Diga conmigo, son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que allá afuera puede haber gente que le ha entregado su vida a Dios, o le reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, andan en el mundo quizás haciendo lo malo. Están quizás allá disfrutando de los placeres temporales del pecado y del mundo. Y a causa de eso, tarde o temprano les puede venir una calamidad. Y en esa calamidad, el propósito obviamente es de que volteen hacia Dios, busquen a Dios. Y al buscar a Dios, obviamente ellos van a poder decidir para el Señor, reconocer sus faltas si es que hay algo grande en Dios, y es su misericordia. Dios es un Dios de grande misericordia, hermanos, grande misericordia. La Biblia nos enseña, por ejemplo, la Biblia enseña de un rey llamado Manasés. Manasés, dice la Biblia, que ningún rey hizo lo malo como él, nadie. Y fue el rey que más tiempo reinó en Israel, creo que reinó 53 años. Pero Dios le dio prosperidad, después hizo tanta apostasía que levantó ídolos, levantó la brujería, cedió él mismo al ocultismo, y Dios lo permitió que lo vencieran, que llevaran a Israel cautivo, que a él lo metieran a la cárcel. Pero dice la Biblia que él clamó a Dios y Dios lo oyó, y Dios lo restituyó en el reino. Y años después de que él murió, de que él se fue, sus hijos, sus nietos
tuvieron que perder el reino y Dios le dijo, fueron por los pecados de Manasés. Pero la realidad es que Dios restauró a Manasés en el tiempo que estaba acá. Hay algo tan grande en Dios y es la misericordia de Dios. Por eso todo el que a Él clama, hermano, todo el que a Él clama puede alcanzar esa misericordia, puede alcanzar la salvación, puede alcanzar la restauración. Y entonces los siervos de Dios, diga conmigo, yo soy siervo de Dios. Los siervos de Dios serán cuidados, serán protegidos. Porque dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y estaba el arroyo del que bebía. Entonces hay un sustento de parte de Dios sobrenatural para el pueblo de Dios, para que el pueblo no perezca, sino que en medio de la aflicción el pueblo de Dios sea levantado en alto. Y ese era Elías. Ahora, el versículo 8 dice que viene la palabra del Señor a Elías, porque el arroyo se había secado, el arroyo de donde Elías estaba. Y dice que viene la palabra del Señor a Elías y le dice, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, y he aquí yo he mandado a una viuda que te sustente. Y ahí encontramos instrumentos en las manos de Dios. Es decir, que esa viuda iba a ser un instrumento en las manos de Dios para un propósito de Dios. Diga conmigo, para un propósito de Dios. Para un propósito de Dios. Obviamente la viuda no lo sabía. Sin embargo, ella iba a ser útil en las manos. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, úsame? No sé si tú le has dicho al Señor, úsame, Señor. Yo le he dicho al Señor, úsame. Quiero ser instrumento en tus manos. Y yo creo que Dios nos usa de la manera que menos lo pensamos, que menos lo imaginamos, hermano. Dios nos usa como un instrumento de bendición. Y entonces dice que lo envían con esa viuda. Versículo 10 dice que él se levanta, fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba la viuda, una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Entonces debo de saber que también el pueblo de Dios va a ser guardado, prosperado, bendecido, edificado, pero va a haber un proceso. Diga conmigo, un proceso. Y el proceso a veces no lo conocemos, pero si seguimos la guianza de Dios, ese proceso se va a cumplir y va a tener su buen resultado. Porque Elías tuvo que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Tuvo que hacer algo que Dios le dijo que hiciera. Ve a Sarepta de Sidón. Ve, porque ahí está tu sustento. Ve, porque ahí he dado orden a una viuda de que ella te sustente. Y entonces Elías se levanta y va, porque realmente las cosas de Dios no es solamente de que todo va a caer donde estamos sentados, sino que tenemos que buscar oír la voz de Dios y tenemos que buscar hacer lo que Dios quiere que hagamos. El apóstol Otto un día dijo, Dios va a bendecir la obra de tus manos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dice, pero tus manos tienen que hacer algo, porque si no, ¿qué va a bendecir? Dios va a bendecir la obra de tus manos. Entonces no es de sentarme a esperar que todo caiga del cielo, sino que Dios, hermano, Dios quiere que nosotros alcancemos el propósito que Él ya ha planeado por delante para nosotros. Entonces Él llega con esa viuda. Es el proceso de Elías para llegar a su sustento. Y el versículo 11 dice que cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ahí la pregunta que surge obviamente es, ¿Elías estaría probando a la viuda? Elías estaría probando para ver si ella era la viuda, porque Dios no le dijo, esa es. Dios le dijo, ahí está. Tú vas a ir y te la vas a encontrar. Eso me recuerda cuando Eliezer de Damasco, enviado por Abraham, va a buscar la esposa para el hijo de su señor. Y llega con Rebeca. Y dice la Biblia que el criado oró y dijo, Dios de mi señor Abraham, la muchacha que yo le pida agua y que me dé agua. Y que además de eso diga, le voy a dar a tus camellos también, que esa sea la que tú has elegido para el hijo de mi señor. Y entonces hace eso Eliezer de Damasco cuando ve que Rebeca viene y empieza de alguna manera a probarla. Y dice la Biblia que él observaba para ver si esa era. Es decir, que a Elías también no le dijeron, esa es la viuda, sino que empezó de alguna manera a probarla. A ver, esta es. Fíjese que en la vida nosotros a veces, ¿por qué no decirlo? Nos podemos equivocar. Si aún Samuel,
el gran profeta de Dios, cuando lo envían a ungir a David, dice la Biblia que él llega a la casa de Isaí y él dice a uno de los hijos de Isaí: Dios me ha enviado a que lo unja por rey. Sin embargo, Samuel se equivocó. Cuando viene el primero, él dijo: este es seguro que estoy delante del ungido del Señor. No puede ser otro. Mira qué porte, mira cómo se mira. Y Dios le dijo: tú miras como mira el hombre, pero yo miro el corazón. Dice: y yo lo he desechado. ¿Qué quiere decir yo lo he desechado? ¿Sabe qué quiere decir yo lo he desechado? Que lo agarraron, lo voltearon, lo miraron, lo volvieron a mirar y lo desecharon. Dice Dios: yo lo he desechado. Yo lo revisé, yo lo probé y yo lo he desechado. Y así pasaron los hijos de Isaí. Y cuando viene el último hijo, David, y cuando entra, Dios le habla a Samuel y le dice: mira, este es, úngelo, porque este es. Entonces el hombre se puede equivocar. El hombre puede realmente cometer errores, pero qué bueno que Dios nos permita hasta cierto punto probar y esperar. Diga conmigo: probar y esperar. Probar y esperar. Eso es muy importante, porque es Dios el que hace las cosas. Y entonces Elías de alguna manera se puso a probar a esta viuda. Cuando ella iba a conseguirla, la llama y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y entonces Elías le empieza a dar una palabra de Dios. Diga conmigo: una palabra de Dios. Una palabra de Dios. ¿Cuál es la conexión del ministro con el pueblo? La respuesta es la palabra de Dios. Es decir, que los ministros, mi hermano, lo que traemos es la palabra de Dios. Si tú respondes, si la persona responde a la palabra, ya se hizo. Pero si la persona no responde a la palabra, no podemos hacer nada. Nada, absolutamente nada. Si la conexión que tenemos es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y entonces Elías le dice en el versículo 13, que le dice: no temas, ve como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Le dio una palabra. Esa palabra vino a evidenciar que ella era la que Dios había escogido, la que Dios había puesto en el camino de Elías para que le diera de comer y para que la casa de esa mujer también comiera. Pero fue la palabra de Dios lo que tuvo que llegar al corazón de la mujer. Y entonces la mujer, ella, dice el versículo 14: así es el Señor Dios de Israel. Así es el Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, sino que hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces hay una palabra que ella, repito, tendría que responder. Hay una palabra que ella tendría que atender, y cuando ella atendiera esa palabra, entonces Elías sabría que ella sería y se llevaría a cabo el milagro de Dios sobre su vida. La palabra, o responderle a la palabra de Dios. Versículo 15 dice que entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Diga conmigo: hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron muchos días. Ahora, una de las cosas importantes a notar ahí obviamente es cuando le dice: primero hazme a mí. Diga conmigo: primero al Señor. Primero al Señor. Primero al Señor. Primero Dios quiere que nosotros le reconozcamos a Él. Que digamos: Señor, yo quiero... Permítame apagar algo aquí, hermano, porque esta cosa es algo que debo de apagar desde hace mucho, pero no lo había apagado, permítame. No lo tengo apagado. ¿Por qué me está sonando acá? Lo tengo apagado. Vaya usted a saber. Como dice mi hijo, vaya usted a saber. Pero esa palabra: hazme primero a mí.
no es una palabra que vaya de acuerdo a los estatutos humanos. Sin embargo, cuando le damos primero a Dios, cuando podemos venir delante del Señor y, Señor, quiero honrarte a ti primero, porque cuando nosotros le traemos primero a Dios, estamos en la facultad de buscar, de honrar a Dios y de que sea Dios respondiéndole a su pueblo, y que el milagro que Dios quiere, ya conmigo, Dios quiere. Porque tú has de decir, pastor, yo quiero un milagro de Dios. Yo te voy a decir algo, Dios quiere más que tú todavía, más que tú. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios glorifican a Dios. Yo lo que quiero es glorificar a Dios. Cuando me paro aquí y digo, gracias a Dios estamos bien y estaremos mejor, ¿sabe qué estoy haciendo? Glorificando a Dios. Y cuando llego aquí y digo, ¿sabe qué, hermano? Pues la cosa está difícil y no sé cómo le vamos a hacer. Yo estoy denigrando a Dios. Yo estoy denigrando al Dios que servimos. Entonces el que está interesado en los milagros es Dios. Él es el primero. Yo quiero un milagro de Dios, pero Dios dice, yo soy el primero que quiero. Y entonces cuando vengo delante del Señor y atiendo a la palabra del Señor, repito, la conexión que tenemos los ministros con el pueblo es la palabra de Dios. No hay nada más. Solamente la palabra del Señor. Ahora, dice que ella hizo ese, voy a decir ese sacrificio, voy a decir esa ofrenda, ese sacrificio que tuvo que hacer, porque no me diga que no es un sacrificio el decir tengo un poco de harina, un poco de aceite y estoy preparando para mi hijo y para mí. Y llega el profeta de Dios y dice, haz como has dicho, pero primero tráeme a mí. Y es que al traerle a Dios se santifica lo demás. Dice Romanos que si la primicia es santa, el resto de la masa también es santo. Y entonces cuando le traigo a Dios, cuando le digo, Señor, yo quiero honrarte a ti, por eso a Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor. Nuestro servicio, lo mejor. Yo espero que tú le eches muchas ganas en tu trabajo. Nadie dijo amén. Que tu patrón te tenga por un buen trabajador. Que diga, este es un trabajador ejemplar. No sé si a ti te gusta eso, pero a mí sí me gustaba hacer eso, pues. A mí sí me gustaba, nunca fui muy buen trabajador, pero me gustaba caminar la milla extra de cualquier manera, con tal de dar una buena imagen allá. Pero no voy a hacer que doy lo mejor allá y que doy las obras a Dios. Es bueno dar lo mejor allá, pero también darle lo mejor a Dios también. Hacer las cosas bien hechas para Dios. Y es que en Dios, hermano, Dios está mirando cómo hacemos lo mejor para Él. ¿Cómo le damos lo mejor a Él? Dijo un predicador hablando de las ofrendas. Dijo, no puedes andar en un Mercedes-Benz nuevo y tus ofrendas ser una patineta vieja. No se puede, porque él estaba enseñando, recuerda que le enseñé hace poco de la generosidad, de que la generosidad no es una cantidad, y de que generoso puede ser el que tiene mucho y generoso puede ser el que tiene poco también. Y fue cuando él dijo, es que no, la generosidad es de acuerdo a cómo tienes, de acuerdo a cómo Dios te ha prosperado. Y dijo él, no puedes andar en un Mercedes-Benz nuevo del año y tus ofrendas sean ofrendas de patineta. Entonces la ofrenda va de acuerdo, pues va de acuerdo. Pero darle lo mejor a Dios. Ahora, ella hizo conforme a la palabra de Elías, él y la casa de ella comieron por muchos días. En Filipenses capítulo 4, ¿por qué le enseño esto? Porque Dios quiere, no tanto yo, Dios quiere que usted sea bendecido, mi hermano. Que usted sea prosperado, que usted sea levantado en alto. Pero mucha gente solamente está esperando ser levantada en alto y nunca lo logra, porque no lo hace a la manera de Dios. La manera de Dios es atender a la voz de Dios. La voz de Dios es entregarse con el corazón y decirle, Señor, quiero obedecerte y no quiero hacer las cosas a la manera del mundo, quiero hacer las cosas a la manera tuya. Y por eso cuando Dios te dice, dame lo mejor, Él siempre te dice, dame lo mejor. Pero cuando Dios te pide algo, sobre todo específico, y tú le dices, sí, Señor, quiero honrarte a ti, Señor. Ahora, en Filipenses capítulo 4, dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y lo primero que miro ahí es que hay alegría. Diga conmigo, alegría. Ahí es el cuidado que los filipenses tienen por Pablo.
Y dice, Pablo dice, me alegré grandemente. Por eso dice Pablo que las ofrendas que mandaban a Jerusalén producían muchas acciones de gracias. Muchas acciones de gracias glorificaban a Dios. Entonces, cuando Dios mira que el cuidado de los filipenses a Pablo está produciendo alegría en su corazón. Y qué bonito es estar alegre en el corazón y decirle, Señor, gracias, Señor. Yo espero que su esposa y sus hijos digan, Señor, gracias por mi esposo, gracias por mi papá, gracias. Qué bendición, Señor. Yo espero que eso diga la esposa. Y no vaya a ser que vienen a quejarse, hermano, delante de Dios y que diga, ya no lo aguanto, Señor. ¿Te lo llevas o te lo envío? En paquetería express, Señor. No, yo quiero y Dios quiere, hermano, que haya acciones de gracias. Agradecido. No estoy diciendo que somos perfectos, pero estoy diciendo que hay acciones de gracias. Y entonces Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Dice, en verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Entonces había alegría. Versículo 16 dice, porque a una Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Y dice Pablo, no es que busque la dádiva. No es que busque la dádiva en sí. La dádiva no se debe de buscar. Si alguien busca la dádiva, dile, vete a trabajar, dile. Sí, básicamente, ¿no? Pero tenga mucho cuidado con los que piden por internet. Porque, hermano, yo creo que de 100, uno ha de ser bueno, yo creo. Le decía al hermano, le decía, es que a mí me han escrito y llamado de la India, de África, de México, de Tijuana, hermano, de todo lugar. ¿Me puede ayudar? Es que no tengo ni para comer y no tengo dónde dormir. Y puede ser que alguno tenga razón, pues. Pero, mi hermano, de 100, uno será el bueno. Entonces, si alguien busca la dádiva, mándalo a trabajar. Pero Pablo dice, no es que yo no busco la dádiva en sí, sino que dice, yo busco que vuestro fruto aumente en vuestra cuenta. O sea, lo que se debe de buscar no es la dádiva, lo que se debe de buscar es que la persona sea bendecida. Anteriormente Pablo dice, no es que hable conforme a escasez. Entonces no se habla conforme a escasez. Por eso yo enseño de prosperidad y de bendición. Y enseño de darle a Dios lo mejor. Pero no te pido una ofrenda después de cada enseñanza. Yo lo que quiero es que aprendas. Y si un día te vas de la iglesia, porque digas, no, el pastor solo se pasa predicando de dinero solamente, que te vaya bien, Dios te bendiga, pero van a pasar una de dos cosas. O vas a llegar a una iglesia donde crean en la pobreza, mi hermano, o vas a llegar a una iglesia donde te van a pedir ofrendas para todo, y venga y pacte con Dios, y venga y traiga, y se verá jamás Dios, traiga ahorita. Y tampoco es así, mi hermano, porque no se habla conforme a escasez y no se busca la dádiva. Por eso yo lo que hago es enseñar. Si tú le respondes a Dios, tú tienes a Dios en tu corazón. Tú tienes a Dios en tu corazón. Y el Dios que está en tu corazón te quiere bendecir, te quiere prosperar. Pero no se habla conforme a escasez y no se busca la dádiva. Se busca que la gente sea bendecida, sea edificada y alcance lo que Dios tiene para ellos. Entonces hay alegría en el corazón a causa del cuidado de los filipenses por Pablo. Versículo 18 dice, pero lo he recibido todo. Y aquí me llamó la atención algo que dijo Pablo. Y yo dije, Señor, creo que yo puedo decir lo mismo. Dice Pablo, lo primero, tengo abundancia. Qué bonito es decir tengo abundancia, ¿verdad? Cuando digo tengo abundancia, no estoy diciendo que tengo un jet privado y un yate para irme de vacaciones. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que no tengo problemas, mi hermano. Problemas básicos o en lo básico yo no tengo problemas y puedo decir como Pablo. Y fíjense que ayer que estaba leyendo esto, nunca había mirado esto que dice tengo abundancia. Y además lo siguiente dice estoy bien abastecido. ¿Qué será bien abastecido? De sobra, mi hermano.
A mí no me falta para los frijoles. Y si a alguien de ustedes les falta para los frijoles, yo puedo ayudarlos, mi hermano. Pero a mí no me falta para los frijoles. Nadie se goza, ¿eh? Tengo abundancia. Miren lo que dice Pablo, estoy bien abastecido. Bien abastecido. Qué tremendo, ¿no? Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, abundancia y bien abastecido. Así estaba Pablo. Versículo 19. Dice, y mi Dios proveerá. Entonces me di cuenta que primero la ofrenda y después la provisión. Primero el versículo 18, cuando dice Pablo, lo he recibido todo, tengo abundancia, estoy bien abastecido porque has recibido una ofrenda, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y después de eso viene mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, una pregunta, ¿cómo serán las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cómo serán las riquezas en gloria? Yo creo que en la tierra no se mira eso, mi hermano. Conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pero primero el cuidado de los filipenses por el ministerio, el cuidado de los filipenses por la obra de Dios, el cuidado de filipenses por Pablo el ministro de Dios, al punto de que Pablo dijera, estoy o tengo en abundancia, estoy bien abastecido. Y entonces dice, mi Dios pues proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice que hay una gloria a Dios, nuestro Dios, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta situación glorifica a Dios. Diga conmigo, glorifica a Dios. Dios es glorificado cuando tú estás bien. Dios es glorificado cuando tú estás bien. Mire, cuando tú haces algo por la obra de Dios y después de eso tú miras cómo se abren las puertas de bendición delante de ti. Tú dices, oh, Dios me bendijo porque obedecí a Dios. No, el que está contento es Dios, mi hermano. Es Él el que está contento. Él está más contento que tú. Cuando vio que hiciste las cosas. Y es que, mi hermano, el poder de Dios siempre está ahí. Siempre. Pero nuestra fe es la que activa el poder de Dios. Nuestra fe es la que activa. Entonces no es Dios el que ha estado inactivo a nuestro favor. Somos nosotros los que movemos esa mano de Dios. Dijo una hermana, dijo ella, dice, pareciera que Dios se condicionó a sí mismo a nosotros, a que nosotros actuáramos en fe para mostrar su poder. Como que llega el punto cuando dice Dios, yo quería, hijo. Yo quería de todo corazón, como cuando el Señor Jesús fue a su pueblo natal, bueno, a su pueblo donde creció, a Nazaret. Y dice que ahí no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No dice que no quiso, dice que no pudo. Y esa palabra no pudo implica que trató de sanar gente. Él hizo lo que él quería hacer. Quería bendecirlos. Pero él mismo se dolió en su corazón a causa de la incredulidad que había en ellos. Entonces Dios se condicionó a sí mismo a nuestra fe. Tenemos que responderle. Te reconozco como Señor y Salvador. Recibo, Señor, mi salvación. Creo en Cristo Jesús. Y entonces sucede el milagro de la salvación. Y ese milagro es tan grande, mi hermano. No nos hemos dado cuenta, ¿sabe por qué de la grandeza de ese milagro? Porque no hemos ido a condenación. Una condenación eterna. Un hombre que murió y que era llevado por demonios a esa condenación. Dijo que había unas puertas gigantes que se abrían. Y él sabía que si pasaba esas puertas de ahí, jamás saldría de ahí. Jamás. Mire, cuando la pandemia, yo estuve encerrado 14 días. Porque creo que fui contagiado y 14 días no salí del perímetro de mi casa, pero tengo casi 3 acres de terreno, mi hermano. Salía todos los días a caminar, 1 hora caminando alrededor, casi 3 acres de terreno, y me acordé de los que están en la cárcel. Yo ya no aguantaba, mi hermano.
14 días. No, eso fue un martirio tan tremendo para mí. Cuando se cumplieron los 14 días, agarré mi carro y vámonos. Ya estuvo, esto se acabó. Pero ya no aguantaba, hermano, realmente 14 días. Y eso que salía en las tardes afuera de mi casa con mi bebida y algo para comer y salía a caminar una hora alrededor del terreno. Pero yo ya no soportaba más. Y me acordé de los que estaban en la cárcel. Dije, ¿y cómo le hacen esos? 2 años, 3 años, 10 años. Pero entrar a las puertas del infierno, donde hay tanto tormento, y saber que pasando esa puerta, jamás la persona saldrá de ahí. Por eso no hemos reconocido el gran poder de Dios y lo grande que Dios hizo para nosotros al salvarnos, y que esté condicionada esa salvación a que la persona reconozca, a que la persona abra su corazón. Pero cuando busco a Dios y le digo, Señor, ayúdame, Él también condiciona su poder a mi fe. Mi fe es la que va a lograr alcanzar. Ahora, quizás al principio mi fe es muy ciega. No mi fe, sino mi persona es muy ciega en el punto que diga, pues yo sí quiero hacer cosas grandes en Dios, pero no miro la oportunidad. Y es que a veces somos muy cerrados. Pero conforme pasa el tiempo, Dios quiere que tu cristianismo vaya creciendo, tu fe vaya creciendo, y donde quiera mires oportunidades. Donde quiera. ¿Te imaginas que tú todos los días miras oportunidades para usar la fe en Dios? Todos los días. Pero también sé que hay personas que dicen, no, es que yo sí quiero, pero no miro dónde, no miro cómo, no sé qué hacer. Pero sigue creciendo en Dios y vas a mirar que hay oportunidades en cada lugar, en el cual puedes obrar con la fe de Dios en tu corazón. Ahora dice aquí, dice que mi Dios proveerá. Entonces, primero la ofrenda, primero la dádiva, la obra de Dios, y después la provisión sobrenatural, conforme dice a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso le da gloria a Dios, porque dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Lucas capítulo 17, vaya conmigo a Lucas capítulo 17. ¿Qué le predico yo? Fe, mi hermano. Yo no exactamente le predico ni dinero, ni riqueza, ni sanidad. Lo que le predico es fe. Y lo invito a que tenga fe. Y lo llamo a que tenga fe. Y le llamo a que la palabra de Dios llegue a su corazón y usted le pueda responder a Dios, al Señor. Y te vas a gozar. Te vas a gozar, mi hermano. Qué maravilloso es mirar milagros de Dios todos los días a favor de nuestras vidas, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente de que me salvó de un accidente en la carretera. No, bendiciones que te siguen, como dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Encuentro provisión sobrenatural, encuentro bendición de Dios. Y cosas que pueden parecer insignificantes, pero que Dios las abre esas puertas para bendición sobre tu vida. Por eso aprovecha los momentos que Dios te da para obrar en Dios. Por eso sigue mi consejo, no seas tacaño. Sé generoso, sé amoroso. Alcancemos el amor en Dios. Alcancemos la generosidad. Porque a Dios realmente nunca le vas a ganar a ser generoso. Nunca. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu mano, Dios hace que las cosas sucedan. Pero Dios sí quiere. Él es el primero que quiere. Pero Él quiere, o la ley está hecha para que nosotros actuemos en fe y así alcanzar. En Lucas 5:17 dice, ¿estamos ahí? Lucas 5:17 dice que un día, diga conmigo un día que Él estaba enseñando, había allí sentados fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Dice, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Ese día estaba el poder del Señor con Él para sanar. ¿Por qué? ¿Por qué ese día? Porque el Señor Jesús no vino como Dios. Él vino como hombre. Él se humilló a sí mismo. Se despojó de la divinidad y se hizo hombre igual que nosotros.
Y cuando Él ministró en la tierra, no ministró como Dios, ministró como un siervo de Dios ungido con el Espíritu Santo. Un siervo de Dios escogido por el Padre, escogido para llevar a cabo un ministerio en la tierra. Y por supuesto es el ministerio de morir por los pecados. Solamente Él lo podía hacer, porque Él es el único Cordero sin mancha, sin pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Él ministró sanidad, cuando Él ministró bendición, Él la ministró como un hombre natural, pero un hombre ungido. Un hombre que el Espíritu Santo vino sobre Él. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir la puerta de los que están en cárcel. Y entonces dice que un día, es que hay una versión que dice, y ese día el poder del Señor estaba con Él para sanar. Lo que quiero decirle es que no todo el tiempo estaba. No todo el tiempo. Ese día estaba la unción del Señor sobre Él para sanar. Pero aquí está el asunto. No todos fueron sanados. Y en esta ocasión sanó a uno. A pesar, mire lo que dice ahí, dice, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. ¿Y a cuántos sanó? A uno. ¿Por qué nomás a uno? ¿Y los demás? Si ahí estaba el poder. Ahí estaba el poder para sanar. La razón es la fe. Otra vez conmigo, la fe. Mire, mi hermano, trabaje su fe. Usted oiga palabra para hacer crecer su fe. No oiga palabra para llenarse la cabeza de conocimiento. Hay gente que tiene revelación de Dios y es una bendición, mi hermano. La revelación siempre será bendición. Pero hay gente que no tiene revelación, hay gente que tiene información. Solo información. Y la información no bendice. Voy a decir esto con cuidado, pero así es. O así lo consideré yo. Así lo consideré yo. En los 90, cuando estaba mi pastor, llegaron algunos predicadores con nosotros acá que habían salido de la iglesia central. Ahora eran pastores, pero ellos salieron de la iglesia central. Y venían a enseñarnos profundidades, fíjese. Nos venían a enseñar de los querubines, de las 4 caras de los querubines, de las voces en el cielo. Nos enseñaban en profundidades, pero yo los miraba y decía, este solo está repitiendo lo que oyó. No se le mira que él lo tenga. Lo estaba enseñando del púlpito, nos los enseñaba a nosotros. Pero yo estaba ahí sentado y lo miraba y decía, este solo está repitiendo como perico lo que escuchó en una enseñanza. Lo que escuchó, pues obviamente crecieron ahí con el apóstol Otto, ahí lo escucharon a él, a dar esas enseñanzas, pero no eran parte de su vida. Por eso hay gente que tiene revelación y qué tremenda bendición. Pero hay gente que no tiene revelación, hay gente que tiene información. Ellos tenían información, mucha información. Información, hermano, de tantas cosas, porque se expusieron a eso y recibieron información, pero nunca se les hizo revelación. Pero cuando yo no busco escuchar para llenar mi cabeza de conocimiento, sino para que mi fe crezca. Diga conmigo, mi fe crezca. Y es que si tú tienes fe, ¿quién te puede detener, mi hermano? Cuando tú tienes fe, tú sabes qué hacer en el momento de la dificultad. Tú eres el primero que brincas hacia adelante. El primero. Esto vamos a hacer. Vamos a reprender al diablo. Sí se va a poder. Sí alcanzaremos. Josué y Caleb, ellos tenían fe. Dice la Biblia que Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Diga conmigo, espíritu diferente. Es que el que tiene espíritu diferente, hermano, ese pega el brinco hacia adelante. Él dice, sí se va a poder. Nada es imposible. Vamos a salir adelante. Y por eso yo quiero alimentar mi fe. Porque aquí había poder. El poder de Dios estaba con él para sanar. Uno diría, se sanaron todos. Llegaron por cientos y todos fueron sanados. Ahí estaba el poder para sanar. Pero sanó uno que tenía fe. Por eso dice el versículo 18, he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y es que la fe no tiene imposibilidades.
Dice que no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Versículo 20, viendo Jesús la fe de ellos. Fíjense que ahí había, yo creo, en otro evangelio dice que eran cuatro hombres que lo iban bajando. El Señor Jesús vio la fe en 5 personas, el enfermo y 4 que lo acompañaban. Y cuando vio la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Para que sepas que tiene autoridad en la tierra, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a la casa. Dice, y al instante se levantó. Me gusta cómo lo dice aquí, delante de ellos. Y conmigo, delante de ellos. Es que, qué tremendo ver que otro sí recibe, mi hermano. Qué tremendo ver que otro sí recibe. El Señor Jesús dijo que en el tiempo de Elías, muchas viudas había en Israel. Muchas viudas. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino la viuda de Sarepta. Qué tremendo que haya gente necesitada en el pueblo de Dios. Por eso Dios no obra por medio de necesidad, sino que obra conforme a propósito. Y a nosotros nos ha dejado un camino, el camino es la fe. Y por eso dices, bueno, si el hermano no se mira muy espiritual, se ve como que yo soy mucho mejor que él, y mira, él sí alcanza. Es que aquí es la fe. Aquí no es la perfección. Aquí lo que hoy se predica es la fe. Y lo que hoy se predica es la gracia de Dios. Y por eso algunos dicen, pues yo nunca he pecado como otros, nunca he sido borracho, no he sido mujeriego, no he sido homosexual. Creo que he llevado una vida moral decente antes de venir al Evangelio y después de venir al Evangelio también. Y aquí estoy sentado en la banca. Y aquel homosexual o asesino, drogadicto, mira, ahora anda de iglesia en iglesia dando su testimonio. Es que no estamos predicando perfección el día de hoy, mi hermano. Hoy estamos predicando fe. Y por eso el que considera que ha llevado una vida moral todo el tiempo se desespera. Dice, no, pues creo que mejor hubiera convenido ser borracho, o adúltero, o fornicario, para que Dios me usara. No, es que lo que pasa es que debemos entender algo. Hoy se predica fe y gracia de Dios y salvación de Dios. Y por eso, Señor, si hoy se predica la fe, yo quiero alimentar mi vida de fe. Porque aquí hay un paralítico. Ahora que estuvimos allá, yo estuve el día lunes en la iglesia central, estuvo el apóstol, teníamos reunión de pastores, y dijo algo que me llamó la atención, nos enseñó acerca de Juan 5. En Juan 5 está el paralítico del estanque Betesda, el que bajaba un ángel de tiempo en tiempo a mover el agua ahí. Pero dice Juan capítulo 5, en el versículo 5, que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quiere ser sano? ¿Qué hubiera contestado usted? ¿Quiere ser sano? Claro, Señor. Sí, Señor. Y entonces el apóstol nos dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, es que él no estaba paralítico solamente en su cuerpo. Él estaba paralítico en su mente también y en su corazón. Porque él no dijo, sí, Señor, sí, yo quiero ser sano. Sino que él dice que el enfermo le respondió, versículo 7, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y entonces sí, hay gente que está paralítica en su mente. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser sanado? ¿Quiere ser enriquecido? ¿Quiere ser libre? Señor, pero es que nosotros nunca hemos tenido, Señor. No, es que en mi familia siempre ha habido esta enfermedad, Señor. Él no preguntó eso.
Él dijo, ¿quieres ser sano? A mí se me abrió, cuando el apóstol dijo eso, a mí se me abrió así. Tiene razón. Este hombre no solamente estaba paralítico en su cuerpo, 38 años paralítico en su cuerpo, pero en esencia él estaba paralítico en su mente, en su corazón, en sus emociones. Y entonces yo necesito ser libre de eso. Señor, yo sí quiero alimentar mi fe. Yo sí quiero que si un día me dices, ¿quieres ser sano? Yo pegue el brinco. Sí, Señor. Yo sí quiero. Yo sí quiero. No voy a hacer que me ofrece algo y empiezo con mis cosas. Y me vuelvo a quedar en la misma situación. Y pasó el Señor y yo me volví a quedar en la misma situación otra vez. Yo sí quiero extenderme hacia lo de Dios. Y decirle, yo sí quiero recibir, Señor. Yo sí quiero ser libre. Yo sí quiero ver oportunidades. Por eso te digo que cuando uno empieza en el Evangelio, uno dice, pues yo sí quiero, pero no miro dónde. No miro qué es lo que tengo que hacer. Yo sí quiero pasos de fe. Yo sí quiero responderle a Dios, pero no miro cuándo ni dónde. Es que todavía nuestra vista está cerrada. Pero cuando tu vista se empieza a abrir y miras oportunidades todo el tiempo. Todo el tiempo lo miras como una oportunidad de hacer algo. Mire, como ahora que tuvimos la actividad no, cuando reparamos aquí un poco, que muchos de ustedes pusieron ofrenda, dieron ofrenda para eso, sin que nadie les pidiera, es que ustedes miraron la oportunidad. Pero usted dice, no, pero es que el pastor no nos dice. Dice que el pastor no, si él nos pidiera, sí. Peor que nos dijera, o mejor que nos dijera, de a cuánto nos toca cada uno. No, tú mira la oportunidad. Si puedes mirarla, pues. Y si no puedes mirarla, pues no puedes mirarla, pero órale a Dios que un día puedas ver oportunidades todo el tiempo, mi hermano. Donde quiera que vayas. La gente en la tierra está perdiendo, mi hermanos. Está perdiendo trabajos. Está perdiendo matrimonios. Están perdiendo sus hijos. Están perdiendo economía. Pero ¿sabe una cosa? Los pierden porque no miran las oportunidades. Hace poco hablaba con una persona que me llamó, sus problemas, me escuchó por la radio, me contó sus problemas en su matrimonio. Y dice, pero nosotros somos una pareja buena. Toda la gente cree que nosotros estamos bien. Y cuando empieza a contar los problemas, yo digo, pues sí, porque la esposa lo está dejando. O no lo dejó, no lo está dejando, lo dejó. Pero cuando empieza a contar los problemas, yo digo, pero el que tiene la culpa eres tú. Porque aún hay gente que se dedica a trabajar y se olvida de la familia. Trabaje y trabaje, trabaje y trabaje. Y después dice, ¿y cómo pasó esto? ¿Tú te dedicaste a trabajar solamente? ¿Y la familia? Hay que abrir los ojos. Señor, yo no quiero ser un paralítico en la mente. Porque sabe, una de las cosas más fáciles es trabajar en la vida. ¿Sabes eso? Es una de las cosas más fáciles que hay. Por eso hay personas que no agarran un negocio, porque el negocio requiere usar la cabeza. Si yo con lo de la iglesia, a veces mi esposa me dice, ¿cuál vestido me pongo, este o este? El que quieras, hija, por favor, déjame en paz mi mente. Tantas cosas que tengo que decidir y todavía le quieres añadir otra más, que yo decida qué vestido te vas a poner. Es que uno se cansa de hacer decisiones. Uno se cansa de hacer decisiones, mi hermano. Trabajar es bien fácil. Para trabajar no necesitas más que aprender a meter la tablita, sacar la tablita. Y llegas cansado a tu casa, pero la mente no trabajó en todo el día. Pero cuando tienes un negocio, tienes que hacer cuentas, números, empleados, a quién corres, a quién despides, a quién le das trabajo, dónde vas a invertir aquí, dónde allá, dónde se puede ganar. Y la mente no para. Andas en el carro, no para. Estás en la casa, no para. Estás en el trabajo, no para. Y a veces, ya me cansé. Pero no he hecho nada todo el día. Eso crees que no he hecho nada todo el día. Y por eso ya cuando me ponen a decidir qué vestido, el que quieras, hija. Y mi esposa me las vuelve a veces porque mi mamá le decíamos, ma, ¿qué ropa me pongo? Me decía, la de oro. No hay, entonces la que haya, dijo. Y mi esposa me la vuelve también a veces. También a veces me hace cosas así. Pero
Dios quiere que tú no seas paralítico en tu mente. Cuando el apóstol dijo eso, dijo este hombre no era paralítico solamente en su cuerpo. Por la respuesta nos damos cuenta que él era paralítico en su mente. Él en lugar de decir, sí, yo quiero. Mira la pregunta. Si la pregunta es básica, por eso yo, perdónenme ustedes, porque yo soy muy aborazado. Si me cuentan una historia, les digo, hermano, sin comerciales, por favor. Cuéntamela, pero sin comerciales, porque me gusta que vayan al grano, a lo que va el asunto. Pero nosotros debemos de decirle, Señor, yo quiero que mi mente sea abierta y quiero que las cosas básicas o sencillas las entienda rápido. ¿Qué ciencia tiene entender, quiere ser sano? Dígame qué ciencia tiene eso. ¿Quiere ser sano? Sí, Señor. Es todo. No más. Sí, Señor. Pero empezó, no, es que no tengo quien me mueva. No tengo quien me lleve. Cuando el ángel baja y mueve el agua, alguien me gana. Y cuando llego yo, ya me perdí la bendición. No te pregunté eso. No te pregunté eso. Te pregunté que si quieres ser sano. Entonces, si yo tengo parálisis mental, Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero alimentar mi vida. Quiero alimentar la fe de manera que yo pueda ver las oportunidades. Yo quiero ver las oportunidades, porque en las oportunidades Dios te va a bendecir. En las oportunidades, Dios, mi hermano, yo perdóneme que repita esto. Dios no quiere que te mates trabajando 80 horas a la semana. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que hay 6 días en los cuales hay que trabajar. Viene la noche cuando ya nadie debe trabajar. Pero la gente el día de hoy trabaja día y noche, mi hermano. Y no miran la oportunidad que Dios tiene enfrente de ellos. Entonces yo lo que quiero decirte es que hay que alimentar la fe. Mire, yo te voy a repasar lo que te he compartido. La viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, ella tuvo que responder a la palabra de Dios. Si tú quieres ser suplido sin responder a la palabra de Dios, te voy a decir algo, mi hermano, no va a pasar. Pero nosotros sí le respondemos, amén. Sí respondemos a la palabra de Dios. El asunto está en responder a la palabra de Dios, que fue lo que la viuda de Sarepta hizo. Y de esa manera alcanzó su bendición. No se trataba de levantar a Elías en lo alto. Se trataba de responderle a la palabra de Dios. Y cuando los filipenses, hermano, provocaron el gozo en el corazón de Pablo. Por eso yo sé que ustedes son bendecidos cuando yo estoy contento. Y cuando tengo quejas, ¿no? Se imagina, hermano, que el momento con Señor, ya no sé qué hacer con esta gente, Señor. Como dijo un predicador, que los hombres no querían trabajar en la iglesia y lo agarraba de los hombros. A los hombres les decía, por el amor de Dios, haz algo, les decía. Eso no conviene. Pero cuando, Señor, gracias, Señor, por tu gente, gracias, Señor. Son una bendición. Y poder decir como Pablo, estoy bien abastecido. Tengo abundancia. Y entonces Dios abre las puertas de los cielos. Por eso prepárate para que Dios abra la puerta de los cielos y tú seas bendecido sobreabundantemente. Prepárate para eso. Pero la mente debe de ser libre. Y en esta situación dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Y a cuánto sanó? A uno. ¿Por qué no más a uno? Porque ese uno respondió. Por eso miren, cuando yo termino con esto, cuando hay una clase de 20 alumnos y la maestra o el maestro le enseña a los 20 alumnos, si reprueban todos, el que está mal es el maestro. ¿Verdad que sí? Sí. Pero si pasa uno, el que está mal son los 19. ¿Por qué él aprendió y los otros no? ¿Por qué él sí pudo y los demás no? Entonces la culpa no es del maestro. Entonces la culpa es de los otros 19 que no quisieron echarle ganas. Entonces yo no quiero que, hermano, que entre todos, 2 o 3, sí les funcionó el mensaje. Sí alcanzaron bendición. Sí caminaron libre. Y los demás, es que el pastor tal vez no nos enseñó bien. Y entonces, ¿por qué esos 2 sí funcionó?
Con uno que se salva el maestro. Con uno. Ahora, si todos reprueban, la culpa es del maestro. Porque qué raro que todos hayan reprobado. Quiere decir que el maestro no les enseñó bien. Pero con uno que se salve, el maestro se salvó. Cada quien tenía que hacer lo suyo. Mire, caminemos en fe. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Caminemos en fe. No todos fueron sanados. Solo un paralítico que tuvo fe. Él y sus 4 amigos tuvieron fe. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Dice que a él le dijo: toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos. Tomó la camilla en que había estado acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y dice el versículo 26, ahí en Lucas 5, 26, que el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Padre, te bendecimos. Padre, te damos la gloria, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a la fe. Tú nos llamas, Señor, a caminar contigo, a honrarte, a bendecirte, a caminar en tu presencia. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. ¿Qué decirle, Señor? Aquí está mi vida, yo sí quiero aprender. Yo sí quiero, Señor, recibir de ti, como la vida de Sarepta, Señor. Como la vida de Sarepta que, Señor, atendió a ese llamado. Atendió, Señor, a esa palabra tuya a través de Elías. Señor, te bendigo y te doy a ti la gloria. Te bendigo y te doy a ti la gloria, Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Dile: yo quiero adorarte. Yo quiero bendecirte. Servirte a ti, Señor. Como aquella viuda de Sarepta. Como los filipenses que provocaban gozo en Pablo, Señor. Alegría en Pablo. Cuando miro tu santidad. Sí, Señor. Cuando miro yo tu gran bondad, sí, mi Dios. Cuando todas las cosas son a tu luz, Señor. Sí, Jesús, aquí estamos, Señor, delante de ti. Sí, mi Dios. A ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Decláralo, no, adora a Dios un momento. Dile: Señor, gracias por tu palabra. La palabra es la conexión que tenemos con Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida. Elevarnos a Dios. Sí, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Porque tú eres mi rey. Porque tu palabra es vida. Mi Señor, la razón por la cual yo que me has dado, por el camino que me has dado, en la fe, para alcanzar delante de ti. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo. La razón
adoramos, Dios. Que tu palabra, Señor, nos ilumine. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, Dios. Oh, Kirrakaba, Sirababa. Que tu palabra nos ilumine. Rechazamos toda parálisis mental. Rechazamos toda incredulidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo recibo tu palabra. Yo recibo tu palabra. Yo recibo tu palabra, Señor. Oh, Kirrakaba. Sirababa. Te adoramos, Dios, te adoramos. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Mi Señor. Para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte. Te amamos, Jesús. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Dilo, te adoro a ti, te adoro a ti. Para bendecirte, para exaltarte. Aquí estamos delante de ti. Necesitamos de ti, Señor. De ti, mi Dios. Queremos caminar en fe.